Hola, ¿cómo están? Los que estén bien, me alegro mucho que estén bien. Los que no estén tan bien, les envío un abracito para que puedan estar bien pronto. Ojalá que sus familias y todos estén bien y podamos salir pronto de todo esto. ¿Ya? Les cuento que esta es la 10ª semana de trabajo remoto y nos toca hacer la síntesis de la primera unidad porque ya la terminamos. Así que vamos a comenzar. Vamos a tener dos presentaciones, esta que es la síntesis y otra presentación donde les voy a explicar cómo va a ser la actividad de esta semana. ¿Ya? Así que vamos a comenzar. Objetivos de aprendizaje. Durante toda la unidad trabajamos 6 objetivos de aprendizaje que nos permitieron viajar desde lo que estaba pasando en Europa y todo este surgimiento de las ideas liberales y republicanas, de cómo viajó todo este pensamiento a América, consolidando los distintos países y cómo finalmente se estructura y se forma nuestro país como lo conocemos hasta el día de hoy. Así es que estos son los 6 objetivos que hemos trabajado durante la unidad. Tenemos acá 4 conceptos que aparecen en su libro en la página 70. Los voy a invitar a que lo lean y para que podamos seguir avanzando. Y lo vamos a ir trabajando durante toda la sesión. Nuestra presentación está dividida en 3 etapas. La primera de ellas es el pensamiento liberal y republicano que proviene desde Europa. Luego nos vamos a detener en los estados nacionales en América y cómo se fue desarrollando todo esto en nuestro continente. Y finalmente cómo se consolida el Estado-Nación en Chile. Comenzaremos entonces con la primera etapa, pensamiento liberal y republicano. Dijimos que nuestro pensamiento liberal va a provenir y se va a fundar básicamente desde la Revolución Francesa y con las ideas ilustradas anteriores a ella. Luego de la Revolución Francesa, entonces, se va a ir difundiendo por el resto del mundo este pensamiento liberal que está basado principalmente en el individualismo, en la igualdad ante la ley, en los derechos de propiedad privada. El Estado no interviene en lo privado y en el libre mercado. Todas estas ideas se van a ir difundiendo por el mundo. Esta idea de que tenemos, desde que somos todos iguales, que ya no existe alguien superior a nosotros, sino que todos nosotros podemos ser iguales y tener derechos nosotros por ser un individuo. Todas estas ideas liberales que provienen desde Europa y desde la Revolución Industrial van a dar paso a otras ideas que las vamos a llamar republicanas. Y estas ideas republicanas van a estar basándose en lo liberal, ¿cierto? Recuerden la primera guía que ustedes leyeron que hablaba, por ejemplo, John Locke hablaba del derecho a igualdad y libertad y, por ejemplo, también Montesquieu hablaba sobre la división de los poderes y que no recayera solamente en un solo monarca o autoridad, sino que estuviese dividido en varias instituciones. Bueno, o Diderot, por ejemplo, que hablaba de la legalidad del poder. Todos esos pensadores van a iniciar estos principios republicanos que se establecen como la soberanía popular, el poder del pueblo y que es el pueblo o la población más bien los que tienen el derecho de escoger a quiénes, por quién van a ser gobernados, la separación de los poderes del Estado para que no se genere una tiranía y no haya alguien que acapare todo el poder, la igualdad de la ley, somos todos iguales y todos tenemos la misma ley, y el reconocimiento de los derechos individuales, ¿cierto? Todos estos principios van a provocar que se cree una necesidad de una constitución, una necesidad de establecer un lugar donde instaurar todas estas leyes y todos estos principios, ¿cierto? Bien. El pensamiento liberal y los principios republicanos van a dar paso o van a estar más bien transmitidos o difundidos por un grupo muy particular que tiene que ver con la burguesía. Ustedes trabajaron la burguesía, ustedes establecieron sus principales características y vamos a recordar que ellos valoran el esfuerzo individual. O sea, quien trabaja o quien se esfuerza le va bien. O sea, tiene derecho y tiene el beneficio de que
va a ganar, ¿cierto? Luego también le dan mucha importancia al trabajo y a la familia. O sea, los que trabajan y se esfuerzan van a tener un mejor porvenir. Si tú no trabajas y no te esfuerzas, no vas a tener un buen resultado. Por lo tanto, ellos están avalando esta idea del individuo que se esfuerza. Y también como característica, acuérdense que le dan mucha importancia al ocio. Van a tener estos grandes espacios de recreación, grandes parques, grandes palacios, donde van a invertir mucho tiempo en el ocio, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el rol de esta burguesía? Bueno, principalmente difundir el capitalismo. Ellos, como son trabajadores, son principalmente comerciantes y se dedican al intercambio comercial, van a difundir por el territorio europeo y luego fuera de Europa, en América, los principios del capitalismo. Van a ser también los que van a impulsar el avance de la tecnología y la ciencia, porque ellos van a financiar esos estudios para poder tener mejores resultados y, por ejemplo, poder alcanzar intercambio entre América y Europa, o intercambios entre África y Europa. ¿Ya? La idea era mejorar esa relación comercial. Y lo van a hacer a partir de la tecnología y de la ciencia. Y finalmente, la modernización de los estados. Son los burgueses los que impulsan esta modernización que tiene que ver con que ya no vamos a establecer una monarquía, sino que nos vamos a transformar en un estado republicano. ¿Ya? La segunda etapa tiene que ver con la teoría de estos conceptos de nación. Dijimos en un comienzo y en alguna de nuestras sesiones también lo trabajamos, que nación va a ser el conjunto de personas que están unidas por un origen en común, por una historia, por costumbres, por lengua, por tradiciones en común, y que esas personas se reconocen parte de una nación, ¿cierto? Pero esa idea de unión va a tener una serie de problemáticas, una serie de problemas que van a surgir en Europa y también posteriormente en América. ¿Cuáles van a ser esos problemas? Tiene que ver con que van a haber divisiones movimientos de división. Por ejemplo, un estado va a tener varias naciones y una de esas naciones va a querer dividirse, salirse de ese estado mayor, o un grupo de naciones va a querer unirse y conformar un estado mayor. ¿Ya? Y eso es lo que va a ocurrir en Europa, por ejemplo, con la unificación de Italia y de Alemania, que nos deja mucho más claro. Otro problema es también que se van a ver en base al nacionalismo prácticamente, tiene que ver con esta justificación de la expansión. Si yo soy una persona que me reconozco parte de una nación y reconozco a un otro que no es de mi nación, lo más probable es que voy a considerar que mi nacionalidad y mi nación es mejor que la de otro. Por lo tanto, como yo soy mejor que otro, voy a justificar la expansión territorial, la invasión de otros territorios o incluso la matanza de otras naciones en base a que mi nación es mucho mejor. ¿Ya? Por lo tanto, eso también va a ser una expresión del nacionalismo que va a provocar problemas. Y las demandas de autonomía. Si yo pertenezco a un estado y no me considero parte de la nación, voy a tratar de buscar a mis otros iguales a mí, a mis connacionales, que puedan y que quieran dividirse o salirse de ese estado, ¿ya? Por lo tanto, también vamos a tener ahí demandas de autonomía que se van a ver en problemas. Esa idea de nación se va a trasladar a América y se va a ver reflejada en América en el siglo XVIII con las independencias y la creación de los estados nacionales en América. ¿Qué problemas vamos a tener en América? Más o menos similares a los que se tuvieron en Europa, pero además vamos a tener una discusión de cómo se van a conformar estos estados en América. Si van a ser estados centralizados o van a ser estados federados como Estados Unidos, y centralizado sería como Chile, por ejemplo, ¿cierto? Donde vamos a tener un gobierno central que va a gobernar todo el país, o al igual que Estados Unidos o México, que son estados federales, donde
tenemos varios estados que cada uno se gobierna de manera autónoma y tienen un poder central que no tiene mayor incidencia en cada uno de los estados. ¿Ya? Ese va a ser un conflicto también que se va a dar en América y cómo se van a consolidar los estados nacionales en nuestro continente. Finalmente, vamos a la tercera parte de nuestra presentación y tiene que ver con Chile y la consolidación del Estado-Nación. Dijimos, a modo de contexto general, vamos a decir que Chile va a tener que conciliar las distintas visiones políticas. Recuerden que tenemos dos grandes visiones políticas, los conservadores y liberales, y dentro de los conservadores vamos a encontrar tres grupos, los pelucones, los o'higginistas y los estanqueros. Esos tres van a ser considerados conservadores que buscan un Estado centralizado, que buscan un Estado autoritario y un Estado que sea intervenido o que tenga influencia de la Iglesia. Por otro lado van a estar los liberales, que van a pertenecer a ellos los pipiolos y los federalistas, y ellos van a tener una idea de Estado mucho más amplio, donde no va a estar tan ligado a la Iglesia Católica y donde van a haber más libertades para el desarrollo de la economía y donde el Estado no esté tan encima de los comerciantes. Otro aspecto que vamos a tener que lidiar tiene que ver con conseguir una situación económica estable. ¿Cómo lo hace durante el siglo XVIII Chile? Lo hace a través de la economía hacia afuera. Recuerden que eso tiene que ver con la dependencia de otras economías. Yo le vendo a otras economías para poder sustentar mi economía nacional, ¿ya? Y lo va a hacer en base a la minería, principalmente el salitre, la agricultura y la ganadería. Va a conformar una identidad propia y ¿cómo lo va a hacer? Lo va a hacer a través de los símbolos patrios, de las costumbres y principalmente de la vida cotidiana. Va a tratar de conformar esta identidad. En ese tiempo se establecía una unidad rural llamada la hacienda y esa hacienda, desde ahí va a provenir toda nuestra identidad cultural y nuestra identidad como chilenos. Recuerden, esta idea del campesino, del guaso, proviene también desde esta hacienda. Y finalmente tenemos la defensa del territorio nacional, que lo vamos a hacer en base a guerras y acuerdos entre nuestras naciones vecinas, y eso va a provocar cambios territoriales para conseguir lo que conocemos como el territorio chileno hasta el día de hoy. Vamos a continuar entonces profundizando en la consolidación del Chile republicano y les volvemos a nuestra línea de tiempo donde establecemos los tres periodos principales de nuestra historia republicana, ¿cierto? Ensayos constitucionales de 1823 a 1830, donde se van a dar los primeros pasos de organización política de nuestro país con tres constituciones que no van a funcionar mucho, pero en el fondo nos van a enseñar a cómo articular una constitución. Luego tenemos la República Conservadora, con los presidentes que tenemos ahí, que es de carácter conservador obviamente, y donde se va a estructurar una constitución que va a estar vigente hasta 1925. Va a ser impulsada por don Diego Portales y va a tener carácter conservador, va a tener un carácter centralista y va a tener un carácter autoritario, que eso van a ser tres características importantes de todo este periodo y que se van a extender incluso hasta la República Liberal. Durante la República Conservadora vamos a tener una revolución que no va a dar término a esta república, pero sí va a debilitar a las fuerzas conservadoras, lo que va a provocar que en 1861 se cambie a la República Liberal. Ya no es un presidente conservador el que va a salir electo, sino que un presidente liberal, perdón. Va a iniciarse en 1861 y se va a dar término en 1891 con una guerra civil. Recuerden que durante todo este proceso tenemos el conflicto político entre liberales y conservadores. Y ese conflicto político se va a ver reflejado, por ejemplo, en la Revolución del 59, que es una revolución liberal y que va a dar término a la República Conservadora. Y después en la Guerra Civil de 1891 va a dar término a la República Liberal, dando paso a un periodo conservador nuevamente. ¿Ya?
Vamos a tener los presidentes que van a estar a cargo de este periodo liberal, se van a establecer leyes laicas que van a intentar separarse de la Iglesia Católica, y vamos a tener reformas constitucionales que van a seguir por esa misma línea, de que el Estado se haga cargo de ciertas cosas que antes no lo hacía, y nuevamente evitar que la Iglesia tenga mayor influencia en este periodo. Hecho muy importante, 1879, la Guerra del Pacífico o del Salitre, que va a tener dos grandes consecuencias. La primera de ellas, la consolidación del territorio por la zona norte, donde se va a incorporar la región de Tarapacá y Antofagasta. Y por otro lado, se va a consolidar el ciclo económico del salitre. Se va a incorporar estos territorios que tienen las salitreras y posteriormente vamos a tener este ciclo económico de auge donde a Chile le va a ir muy bien económicamente hasta 1931 aproximadamente. Bien, les dejo acá un material de apoyo. Es un documental, algo habrán hecho por la historia de Chile. Son 3 capítulos que me gustaría que ustedes pudieran verlo, cada uno dura 45 minutos y les dejo acá el link de cada uno para que puedan acceder a él. No creo que lo pueda subir a la plataforma porque va a quedar muy pesado, así que les invito a buscarlo en YouTube o pinchar ahí directamente el link que los va a direccionar a esos documentales. Y ahí explica un poco más didáctico, mucho más entretenido lo que es todo este periodo del siglo XIX en nuestro país. Finalmente entonces les dejo la actividad, el momento más esperado de toda la sesión, me imagino, y que lo que van a hacer, una autoevaluación. Y para ello los voy a invitar a que revisen la otra presentación donde les voy a explicar cómo pueden acceder a esta autoevaluación. ¿Ya? Nos vemos.